Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, mis hermanos y amigos, reciban todo mi saludo cristiano en el nombre del Señor de una manera respetuosa. Y felicitaciones, ya que todo esto es un esfuerzo y Dios recompensa todo esfuerzo. Bendito el nombre del Señor. También estoy saludando a los hermanos y amigos que están conectados y a los que se conectarán. Dios les bendiga. Gracias por seguir nuestra página. Bueno, vamos a tener en esta mañana una enseñanza muy hermosa y es el orden de Dios en el hogar. Vamos a mirar en el capítulo 4 del libro de Números. Ya ustedes saben que se llama Números porque se hicieron 2 censos. En el libro de Números se cuentan 2 censos. Entonces, por eso como censo es contar, por eso el libro se llama Números. Vamos a leer desde el 1, capítulo 4. Números, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1. Allí lo tenemos, dice: habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, sigamos, toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por su familia según la casa de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las cuchillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. El pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado y sus lamparillas, sus despabiladeras, su platillo y todo su utensilio de aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio que hacen uso en el santuario y lo pondrán en un paño azul y lo cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. ¿Pueden ponerse cómodos? Bueno, al principio esto es como incomprensible, pero lo que vamos a aprender en esta mañana es como dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y si nosotros nos ponemos a buscar en la Biblia cómo es Dios de ordenado, pienso que hasta nos daría vergüenza de que nosotros no imitamos a Dios en esta parte, porque Dios es un Dios de orden, amén. Podemos verlo en la naturaleza, cómo Dios tiene un orden que es permanente, no es por momentos, el orden de Dios es permanente. Por ejemplo, cuando
Dios quiso salvar a la familia de Noé. Dios mismo le explicó cómo iba a hacer el arca y le dijo hasta la clase de madera, porque de pronto Noé hubiera escogido otra clase de madera, pero Dios, que es un Dios de orden, así lo dice la Biblia, luego le explicó todo. Le dijo que sería de madera de gofer, no sería otra clase de madera. Y lo mismo fue con el arca del pacto. Cuando uno está leyendo las instrucciones del arca del pacto, vemos que el Señor le dice que será de 3 codos de largo, será de 1,5 codos de alto, de 1,5 codos de ancho, y el Señor todo lo va especificando, porque Dios es un Dios de orden. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios, que nos dejó a nosotros el manual más completo que pueda existir, ya que la Biblia no es otra cosa sino es nuestro manual. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia es nuestro manual, ya que cuando alguien, una empresa, crea un producto, obligatoriamente debe de extender un manual para que de esta manera el que lo va a usar, primeramente tiene que leer el manual para ver cómo funciona, si es un artefacto grande, si funciona con 110 voltios o si es de 220, o si es pequeño, son amperios, en fin, hay que conocer el manual. Por eso Dios nos dice a nosotros que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, porque si nosotros leemos la Biblia y meditamos en ella, nos daremos cuenta que Dios quiere que nosotros aprendamos de este manual, es con ese fin, para que seamos hombres y mujeres de orden, nada de desorden, porque Dios nos muestra que Él es un Dios de orden. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, el que ha estudiado medicina se dará cuenta que todo en nuestro cuerpo está medido. Ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, nuestra presión tiene que ser 80-120 para que pueda funcionar correcto. Cuando se altera, entonces ya nuestro organismo no funciona bien. Las hemoglobinas tienen su medida, nuestras defensas, las plaquetas tienen sus medidas. Entonces, por eso es que la profesión de médico es medir, o sea, se llama medicina, porque es que todo en nuestro cuerpo está medido. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo ese Dios de orden. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando se altera, por ejemplo, si una persona come demasiada sal, ya que la sal produce hipertensión, entonces afecta los riñones, en fin, cuántas cosas, y todo esto lo hizo nuestro Dios, que es un Dios de orden. Él nos enseña todo, mis hermanos. Dios nos enseña todo. El problema es que nosotros hemos descuidado nuestro manual. No lo leemos. Mire, esto que hemos leído, de pronto usted no se ha fijado, pero es una gran enseñanza, ya que hoy en día, por ejemplo, las droguerías, los almacenes, los dispensarios, aún hasta los ordenadores, los software,
todo eso tiene un orden, ya que, por ejemplo, si usted va a buscar algo en un computador, en un celular, y resulta que si es con C y usted pone S, usted dice, bueno, no lo registré, pero resulta que no se acuerda que lo registró fue con C y lo está buscando con S. ¿Por qué? Porque ese software va poniendo cada cosa en su lugar y no lo va a encontrar en otra parte. Entonces fíjese lo que hace Dios. Dios manda a los hijos de Israel que desarmen el tabernáculo. El tabernáculo, como muchos sabemos, se componía de 3 partes. Estaba el lugar santísimo, o sea, un ejemplo, este es el lugar santísimo, y aquí había una gran cortina que se llamaba el velo del templo, y acá adentro lo único que había era el arca del pacto. Estaba sobre una mesita, y el arca del pacto era una caja muy hermosa. Yo estuve explicando, parece que fue el martes, que dentro del arca del pacto habían 3 cosas. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaban las 2 tablas de la ley y estaba el último maná que cayó del cielo. Estaban esas 3 cosas, pero el arca del pacto era una figura de la presencia de Dios. De allí que cuando iban a desbaratar el tabernáculo, porque el pueblo se iba a desplazar a otra parte, y cuando llegaran allá, otra vez tenían que armarlo. Entonces, por ejemplo, el lugar santísimo lo podían desbaratar únicamente los descendientes de Aarón, y de ahí en adelante eran los levitas. Pero lo que yo les quiero hacer notar es que a cada cosa Dios le fue poniendo un color. O sea, Dios mandaba que lo envolvieran con una sábana de determinado color, con el fin para que cuando lo fueran a armar nuevamente fuera fácil armarlo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque hay personas, o sea, los que hacen trabajo, o sea, de electrónica, de mecánica, en fin, tienen que hacer algo que se llama un croquis, porque de lo contrario les sobran piezas. Y hoy en día que nosotros tenemos celulares, no es suficiente tomarle foto, porque cuando uno va a desarmar algo, por lo menos debe tomarle foto, porque después que lo desarma, entonces se le olvida que quitó 10 tornillos y en fin, cuántas cosas. Y luego cuando va a armar, bueno, ¿y dónde iba esto? Entonces para esto hay que ser disciplinado, hay que ser ordenado. Cuando damos gloria a Dios. Entonces fíjense, ya Dios se le había adelantado a los software. Ya Dios se le había adelantado a los sistemas. Porque Dios no utilizó números, pero sí utilizó colores. Y los colores también se usan hoy en día. Bendito el nombre del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, en el hogar, cada cosa tenemos que bautizarla, enseñarle a los hijos, esto va aquí, hay que ser ordenado, esto va aquí. Usted no se imagina los problemas que han habido en los hogares por las llaves. Mire, aquí en Cartagena se quemaron 2 personas porque se incendió la casa y no encontraron la llave. Porque, por ejemplo, aquí hay unas llaves para abrir los candados y tienen un lugarcito que está bautizado. Entonces,
uno abrió los candados, póngala allá donde las cogió. No se las meta en el bolsillo, porque allí en el bolsillo van a parar a otro barrio. Si usted vive en otro barrio y resulta que cuando usted se va a cambiar la camisa el día siguiente, miércoles me traje las llaves. No, hermano, eso a uno no debe de sucederle, porque hay un lugar que está bautizado y es el puesto donde se ponen las llaves. Las llaves no se ponen en otra parte. Las llaves siempre hay que ponerlas en el mismo lugar, porque le digo que el desorden en los hogares, esto es grave. Esto es bien grave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños piensan, por ejemplo, que la energía, eso es del gobierno. Eso no se paga. Y como yo no lo aprendí, no lo apago. Y resulta que cuando viene el recibo y cuando uno lo ve, ¡ay, mi madre! Pero mi madre no fue la que dejó el televisor prendido. Mi madre no fue la que dejó el foco prendido. Mi madre no fue quien dejó la llave abierta. Porque nosotros tenemos que enseñar orden, hermanos. Amén. Claro que si no somos ordenados, luego no tenemos moral para enseñar orden. Pero eso es lo que nos enseña la Biblia. Mi hermana, vamos a leer en Deuteronomio 6:6. Hágame el favor. Deuteronomio 6:6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a leer ahora, mi hermano, vamos a pasar al 28, verso 6 de Proverbios. 22, verso 6 de Proverbios. 22, capítulo 22, verso 6. Yo no sé de dónde saco el 8. Bueno, 22:6 de Proverbios. No sale. Bueno, entonces yo se las voy a leer acá. Aunque nosotros no lo sabemos de memoria, si quieren lo decimos de memoria, ¿cierto? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nuestro comportamiento viene de nuestra casa. Nuestro comportamiento viene de nuestros padres o quien nos haya criado, una abuela, un tío, una tía. Entonces, nuestro comportamiento viene de allá. Entonces, si la Biblia lo dice, es porque es real. Porque dice: instruye al niño, porque hay que tener en cuenta que es al niño. Que es el niño, por ejemplo, nosotros tuvimos el privilegio, cuando digo nosotros me refiero a mi esposa y a mí, tuvimos el privilegio de criar 4 muchachos. Y los muchachos, ellos pasan por etapas. Nosotros tenemos que saber eso, mis hermanos, que son etapas. Entonces hay una etapa cuando el niño que ya comenzó a hablar y a darse cuenta de las cosas del mundo, entonces viene la preguntadera. Entonces a eso
se refiere cuando dice instruye al niño, porque es algo que Dios lo puso en la naturaleza de los niños para que nosotros lo formemos. Yo siempre he creído que un niño en nuestras manos es como como una bola de plastilina. Usted con una bola de plastilina, usted hace lo que sepa hacer, ¿cierto? Porque usted no va a hacer lo que no sabe hacer. Yo recuerdo que trabajando con plastilina, uno hace unas vaquitas muy bonitas, hace unos edificios, hace caballitos, hace conejos, en fin, lo que uno quiera hacer con una bola de plastilina, lo hace. ¿Por qué? Porque esto se llama maleable, o sea, todo lo que uno puede darle forma, eso se llama maleable. De allí que los niños son maleables. Amén, hermanos. Los niños son maleables y uno no puede perder ese tiempo porque es muy valioso. Entonces, los padres, quien esté a cargo de un niño, debe dedicarle mucho tiempo para instruirlo, ya que lo que leímos de Deuteronomio, capítulo 6, verso 6, ¿qué dice allí? Allí dice, cuando estés en casa, instrúyelo. Cuando vayas caminando, o sea, como era una zona rural, los padres iban caminando con los niños y luego le decían, mira mi bebecito, esas aves, esos pajaritos que tú ves, los creó Dios. Y Dios ama a esos pajaritos. A ti también te ama. Dios cuida a esos pajaritos, a ti también te cuida. Nos ha puesto a nosotros para que te cuidemos. Y todo lo que había en el entorno era una oportunidad para enseñar a los niños. Y cuando estaban acostados, entonces ellos comenzaban a hablarle de las grandes obras que había hecho el Dios de Israel. Luego les contaban desde la llegada de Jacob a Egipto, desde el llamamiento de Abraham, les contaban de dónde habían salido. Y una vez me quedé admirado que cosas que nuestros padres no lo hicieron con nosotros. Mire, un hombre en forma descendente comenzó a regresar y decir, mi papá se llamó fulano de tal, mi abuelo se llamó fulano de tal, mi bisabuelo se llamó fulano de tal, mi tatarabuelo. Y allí comenzó, y mire, mencionó 40 descendientes o ascendientes de él. Entonces, por ejemplo, yo no sé quién fue el papá de ninguno de mis dos abuelos. ¿Por qué? Porque uno acá no usa eso. Entonces, fíjense, acá nosotros los occidentales, cuando una madre está tratando de dormir a su niño, aunque yo creo que ya todo eso se acabó, eso y que el currucucú, y que si no te duermes te coge la zorra pelada, y que señora manzana, ¿por qué llora el niño? Que por una manzana que se le ha perdido. Bueno, fíjese, las hebreas, ¿qué le cantaban o qué le cantan todavía a sus hijos? En música, o sea, le ponen música, le tienen música a ese verso que dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es.
le enseñan a sus hijos que ellos son monoteístas. Bendito el nombre del Señor. Cosa que de pronto no lo hacemos nosotros. A los niños desde pequeños hay que enseñarles que hay un solo Dios. Mire lo que sucedió en un colegio. Una maestra hizo una pregunta: ¿cuántos dioses habían? Y ella dijo: Señor, hay 4: Padre, Hijo, Espíritu Santo y mi papá. Entonces la señora dijo: ¿y tu papá por qué? No, lo que pasa es que mi mamá cuando se va a acostar, ella dice: con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Y yo veo que ella se acuesta con mi papá. Entonces, qué bonito es cuando uno instruye, pero en lo de uno, amén. Porque, hermano, si no instruimos a los nuestros, el mundo los instruye de una manera incorrecta. Porque los que sabemos, los que conocemos al Dios verdadero somos nosotros. Y más nadie los va a enseñar correctamente. Únicamente nosotros que conocemos que Dios es un Dios de orden. Entonces, en el hogar Dios estableció un orden. ¿Cuál es ese orden? Los que tienen el privilegio de tener un hogar donde está la pareja. Hoy en día las cosas han cambiado mucho, pero Dios estableció los hogares patriarcales, donde está el esposo como cabeza del hogar, la esposa como ayuda idónea y los hijos. Estos hogares se llaman hogares nucleares, donde únicamente está la familia, hijos nacidos. Ya cuando se agregan primos, se agregan tíos, se agregan abuelos, ya son familias extendidas. Que eso no es malo, pero lo que Dios estableció fueron las familias nucleares. Bueno, las cosas como han cambiado tanto, pero nosotros estamos para dejarnos guiar por este Dios que es un Dios de orden, y ese orden Dios nos lo enseña en su palabra. O sea, cuando nosotros leemos, como les decía al comienzo, que la Biblia es nuestro manual. No sé si ustedes recuerdan que cuando comenzaron a salir los Nokia 100, traían un manual como en 20 idiomas. Me acuerdo que eso era un librito, y uno decía: ¿y quién va a leer esto? Entonces, para muchas personas la Biblia se le hace muy extensa. Pero, mis hermanos y amigos, Dios permitió que todo lo que nosotros necesitamos saber está ahí en ese manual. Está en ese manual que se llama la Biblia. Entonces, Dios es un Dios de orden. Mire, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ya que ellos eran nómadas. Los nómadas son esas personas que andan en el desierto y ellos hacen sus carpas, sus casitas de pieles de animales. Entonces, cuando Israel salió de allí, de Egipto, Dios hasta tuvo que enseñarles higiene. ¿Por qué? Porque ellos hacían sus necesidades en cualquier parte, pero Dios les enseñó y les dijo:
como era, o sea, una zona abierta, era desierto, eran zonas rurales, Dios les enseñó a ellos. Cada uno lleve su estaca y cuando haga su necesidad fisiológica, entiérrela, porque ni siquiera ellos sabían eso. Pero como Dios es un Dios de orden, Dios les enseñó, amén. ¿Por qué? Porque esto es higiene, amén, hermanos. Esto es higiene, porque las heces fecales a cielo abierto luego se paran las moscas y luego transmiten infecciones, pero ¿quién más puede saber de higiene que nuestro Creador? ¿Y sabe qué les enseñó Dios? Dios les dijo, lo que pasa es que ustedes son un pueblo santo, y santo me seréis porque yo soy santo. Entonces, este Dios santo, este Dios de orden, Él quiere habitar donde haya orden, amén. Porque fíjese, el versículo 2 del Génesis, que hasta ahora nadie se ha puesto de acuerdo por qué la Biblia relata eso, ya que allí dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que había caos, había anarquía. Y Dios no crea la anarquía, Dios no crea el caos. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿con qué fin se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas? Para poner cada cosa en su lugar, para poner orden. Entonces, así es nuestra vida. Cuando éramos inconversos, éramos desordenados. Pero vino el Espíritu de Dios y puso orden. Amén, hermanos. Y puso orden en nuestras vidas. Y ese orden tiene que verse en nuestro medio, en nuestro ambiente. Porque el orden es muy bonito. Mire, cuando otra vez tengo que mencionar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos eran 12 tribus. Y de cuenta de ellos hubieran andado los de Leví por allá, junto con los de Dan, junto con los de Manasés. Pero no, Dios dijo que cada tribu tenía que estar juntas. O sea, no se podía mezclar una tribu con otra tribu. Entonces ellos en el desierto, rodeando al tabernáculo, se veían imponentes. Las 12 tribus, 12 campamentos, cada tribu en su lugar. ¿Y quién les enseñó esto? Se los enseñó Dios. Porque ya les dije, de cuenta de ellos se hubieran mezclado una tribu con otra tribu, pero Dios les enseñó que ellos tenían que andar en tribu, tenían que andar en orden. Bendito el nombre del Señor. Por eso yo decía, mi hermano y amigo, que cuando nosotros nos comportamos desordenadamente, eso debería de darnos pena con Dios. Porque es que Dios es un Dios de orden. Dios espera de nosotros, ya que la Biblia dice que seamos imitadores de Él como hijos amados. Entonces, ¿quiénes van a transmitir esto a las próximas generaciones? Usted y yo. Porque realmente los niños no saben. Porque todo eso es bueno que nosotros lo conozcamos. Porque, por ejemplo, hay padres que tratan a los niños como si fueran adultos. Yo recuerdo
a un hermano que decía, los niños son niños. Y la Biblia lo dice. Pablo en el capítulo 13 de Primera a los Corintios, es bueno que tengamos en cuenta esto. Él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya dejé de ser niño, entonces ya pensé diferente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Miren, mis hermanos, yo una vez andaba con mi hermano mayor y resulta que traíamos unas cosas y a mí se me atravesó el camino, como que era muy angosto, habían unos palos, total que lo que fue me impedía que yo siguiera. Pero yo creía que mi hermano era tan poderoso que yo dije, quita ese palo de allí. O sea, porque los niños tienen una mentalidad muy diferente a los adultos. Mire, una vez mi papá llegó a mi casa con la llanta de un camión 600. ¿Y cuál era la intención de él? Hender esa llanta para hacer un semillero. Pero él me dijo, voy a hacer un camión 600. Y yo enseguida comencé a decirle a mis amigos que mi papá iba a hacer un camión 600. Entonces, para que nos demos cuenta que la mente del niño no es igual a la del adulto. Entonces, un padre, una madre hace mal. Decirle a un niño que se comporte como hombre. Compórtate como una mujer. No es una mujer, es una niña. Es una niña en miniatura. O sea, es una mujer en miniatura. Es un hombre en miniatura. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, los niños van pasando por etapas, ya se los dije, y nosotros tenemos que aprovechar todas las etapas de los niños. Fíjese que aún hasta cuando se es adolescente, ya que muchas veces el adolescente se cree capaz, se cree suficiente, pero si usted sabe que la palabra adolescente es carecer, faltar, la palabra adolescente viene de adolecer, viene de faltarle. Entonces, si usted sabe cómo es un adolescente, porque todos pasamos por allí, el adolescente tiene muchos temores y allí debemos estar nosotros para animarlo, para decirle que cuente con nosotros. Pero entonces ahí es donde comienzan las dificultades con los padres. No, que me aborrece, que me odia, que eso son etapas por las cuales se pasa en la vida y todo eso se supera. Amén, hermanos. Todo eso se supera. Por ejemplo, en una época cuando se usaban muchos las manillitas, yo recuerdo que un muchacho cristiano llegó, o sea, cuando digo muchacho me refiero a un niño, llegó con una manillita y luego enseguida la mamá le dijo, eso es malo, eso es pecado, ¿quién te dio eso? Entonces yo estaba allí y yo le dije, hermana, tranquila, eso es que un amiguito o una amiguita se la amarró allí y él aceptó porque ve a los demás, pero esas son etapas, eso se supera, porque uno no va a aprovechar ese momento para caerle, es para defenderlo, para mostrarle que eso es un momento, que eso pasa. Por eso dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Demos gloria a Dios. Entonces, hermano, esto de uno
transmitir lo que sabe de la Biblia a los demás, a los de nuestra casa. Esto demanda esfuerzo, demanda esmero, porque los niños, ellos pasan por un momento, bueno, no sé si los niños de ahora, pero cuando los nuestros fueron niños por ahí de 4, de 5 años, ellos pedían que les contáramos historias. Y yo cogía y les contaba historias, yo estaba que me dormía, y ellos, papi, cuéntamela otra vez. Y yo otra vez se la contaba, la de Goliat, la de Daniel en el foso de los leones, y así sucesivamente. Entonces, aunque sea un trabajo, pero hay que hacerlo, porque son etapas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, son etapas que se van superando. Hay que pasar por eso, porque lo que pasa es que cuando los niños quieren que uno les cuente historia, ¿por qué razón es? Porque a ellos eso les causa emoción, a ellos les causa sensaciones. Entonces ellos quieren seguirla experimentando, y como son tan imaginativos, si yo les contara a ustedes que uno de mis hijos se vio a King Kong como 30 veces se lo vio, hasta el día en que ya no le dio más emoción, porque ya había superado, ya no era niño. Entonces, pero uno no va a coger a el niño, a la niñita, decirle, no te aburre otra vez viendo eso. O sea, si no es algo malo, lo está viendo es porque le causa emoción. Hermano, a nosotros los adultos también, cuando una alabanza nos causa emoción, la disfrutamos, ¿cierto? ¿La disfrutamos o no la disfrutamos? Yo, por ejemplo, esa música de mi infancia espiritual, otra vez regreso a los 15 años. Y eso uno lo disfruta. Amén, hermanos. Y eso uno lo disfruta. Entonces, cuando vayas con tu hijo, ya hoy en día uno no puede andar por un camino, pero si va por una calle, está en la casa, antes de uno estar viendo celular y dejar que él también tenga celular, entonces ir cariñosamente, mi amor, puse el celular a un lado, pon ese al otro lado, porque te voy a contar una historia, y esa historia sí es linda, es más linda que todo lo que tú has visto ahí en ese celular. Sí, mami, sí. Bueno, entonces, y de ahí en adelante, ese niño, esa niña se va a enamorar de esa historia bíblica que lo van a marcar, porque es palabra de Dios. Amén, hermanos. Es palabra de Dios, y la palabra de Dios llega a donde no llega la voz del hombre. La palabra de Dios llega al corazón. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Bueno, mi hermano, yo les invito a que se pongan en pie y vamos a comprometernos, porque hay un dicho que dice que árbol que nace torcido no se endereza jamás. Pero yo digo en esta mañana, árbol que se deja crecer, porque fíjese que una matita recién nacida uno la puede manipular,
Y uno hasta si es de enyesarla, usted la enyesa. Pero vea, un árbol de esos gruesos, así como esa rama que está ahí de enfrente, para usted enderezar una rama de esa, olvídese, hay que ponerles un torno. Entonces, es cuando están niños. Instruya al niño en su camino, no se nos olvide, hermanos. Y como él está instruido, ya después, aunque sea viejo, no se apartará de este camino. Y nosotros los padres, los abuelos, los tíos, las abuelas, seremos felices. ¿Por qué? Porque aunque nos costó trabajo, pero es un niño, una niña que tiene valores, que tiene principios. Amén. Entonces nos vamos a sentir que fue un esfuerzo, pero valió la pena. Porque lo más importante es que tendremos un alma ganada para el reino de Dios. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Yo no sé quién quisiera en esta mañana poner en la presencia de Dios a todo el que tenga un niño a su cargo. Nosotros tenemos una nietecita de año y medio. Quisiéramos tenerla al lado para escucharla decir el primer versículo que nosotros se lo hayamos enseñado. O sea, porque ya los papás la están instruyendo, pero que ella pueda decir, este versículo me lo enseñó mi abuelito, este versículo me lo enseñó mi abuelita. ¿Por qué, mi hermano? Porque esto es algo que perdurará. Bueno, aquí pasó una hermana con su nietecita, no sé quién más. Y si no lo tiene físicamente, pase representando a sus hijos, a sus nietos. Vamos para que la hermana Marle pase allá representando a nuestra nieta, que aunque está a la distancia, pero porque, mis hermanos, todo esfuerzo tiene su recompensa. Lo que no tiene recompensa es la negligencia. La negligencia nunca tendrá recompensa, pero el esfuerzo sí. El hermano Manuel tiene 10 nietos, tiene un compromiso bien grande. Bendito el nombre del Señor. Acérquese, mi hermano, si usted desea, anímese. Bueno, yo espero los hermanos que no pasaron que levanten su mano allá y vamos a orar. Señor Jesús, oh, grande eres, Señor Jesús. Señor, ayúdanos, porque este compromiso que tenemos es grande, Señor, de sembrar en los corazones el orden tuyo. Señor, que podamos, Señor, vivir tu vida, esa vida que tú nos has enseñado. Oh, bendito tu nombre, Señor, que podamos sembrar esta palabra que tú nos has dado. Señor, que por donde nosotros andemos podamos ir dejando esta semilla, Señor, para que queden legados. Bendito el nombre del Señor. Señor, tú dijiste de Abraham, yo sé que él le va a enseñar a su generación, y Abraham le enseñó a su generación que nada más hay un Dios, ya que él era idólatra, él era hacedor de ídolos. Pero cuando Dios le enseñó que nada más existía un Dios omnipotente, él se comprometió a enseñar a este Dios omnipotente, y Dios sabía que él lo iba a hacer. Entonces, mis hermanos, sigámoslo haciendo, porque somos descendientes por la fe de Abraham. Señor Jesús, oh, gracias te damos, Señor, en tu nombre, Jesús. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Aleluya.
Aleluya, sí, Señor, en tu nombre, Jesús. Oh, gracias, gracias.